Lucas capítulo 17, versículo 26 nos dice: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como está escrito, el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Padre, le damos gracias. Su palabra, bendito Dios Todopoderoso, es palabra viviente que le da vida a todo corazón que busca esa vida de usted, bendito Dios. Y de cierto reconocemos que su palabra también es palabra de aviso y de advertencias para nuestras vidas, eterno Dios, como sus hijos. Y le damos gracias por todo lo que usted anhela cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Pero más que todo, usted busca, bendito Padre, que uno viva en obediencia a su santa palabra y que de cierto guarde uno de su salvación, bendito Dios. De cierto, trabajando en nuestra salvación con ese temor en usted, bendito Padre Celestial. Aleluya. Su eterno Dios Todopoderoso, le ruego por ese conocimiento, bendito Padre, y esa revelación que solamente usted nos puede depositar en nuestros corazones, en nuestras vidas por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Dándole gracias una vez más por la paz, por el gozo y de cierto, bendito Dios, por esa confianza que tenemos en su santa palabra, que ha fortalecido nuestra fe en usted, mi Cristo Jesús. Aleluya. Porque sí sabemos, bendito Padre, que algún día esa trompeta tocará y buscamos no estar preparándonos, pero buscamos ya estar listos para el día, la venida, cuando el Señor venga por su iglesia Jesucristo. Aleluya. Eterno Dios, glorifique su santo por otro nombre una vez más en esta mañana. Le rogamos por medio de Jesucristo. Y por eso declaramos una vez más que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado este mensaje, hermanos, y como era. Porque de cierto el día se aproxima, hermano. Y nosotros debemos estar conscientes, hermano, que cada día que nos pasa y cada día que vivemos, aún estando vivos, hermano, nos está llevando más y más cerca a la venida de Jesucristo. De cierto debemos de tener cuidado, hermano, que no seamos como aún los que hablaban en el tiempo de Pablo, hermano, y probablemente todavía los que dicen, ay, siempre han hablado de esta venida, pero nada ha acontecido y se han pasado los años, ya estamos en los miles y nunca llegó nada y nunca pasará nada. Pero también tengamos cuidado también, hermano, porque en el tiempo de Pablo andaban aquellos predicando, diciendo que el arrebatamiento ya había acontecido, desanimando la iglesia de Jesucristo, hermano. Aún y en eso Pablo tuvo que corregir esa falsa enseñanza, hermano. Pero usted y yo debemos de saber que Cristo viene. Y si no estamos listos, aquí nosotros nos vamos a quedar, hermano. Lamentablemente, si uno le tuviera temor a Dios, hermano, de cierto uno buscaría decir, yo estoy listo o yo me voy a preparar antes de ese día, pero no estarse preparando, hermano, a un día, poquito por poquito, sino que dejar que Dios transforme la vida de uno para que de cierto cuando esta trompeta toque, pues no nos vamos a quedar. No, póngase a pensar. Si verdaderamente los cristianos y el mundo perdido, hermano, se darían cuenta todo lo que está por venir en ese tiempo, cuando toque la trompeta y comiencen los 7 años de tribulación, hermano. De cierto yo le garantizo que todo ser humano sería salvo, hermano.
Si verdaderamente pudieran ver a un hermano en una pantalla, vamos a decir, lo que le espera a todo el perdido, hermano, de cierto le garantizo que nadie quisiera ir allí. Pero ¿sabe qué? Dios es sabio y Dios es bueno. Y Dios no quiere a nadie en el cielo a la fuerza, hermano. Todo aquel que entrará al reino de los cielos, hermano, en ese día cuando expire en este mundo, entrará porque ese era el amor, ese era el deseo que ese ser humano tenía de estar con Jesucristo, hermano. Porque de cierto, si aún Dios nos mostrara, hermano, en vivo lo que contiene el lago de fuego, lo que contiene el infierno, hermano, nadie de cierto anhelaría estar allí y de cierto hubiera un cambio de vida en cada uno de nosotros. Pero aún, hermano, el corazón no estaría entregado a Dios completamente, sino que viviéramos en un temor de que no quiero ir al infierno y no me quiero quedar aquí y no quiero pasar la eternidad en el lago de fuego. Entonces, hermano, por eso Dios nos dio la palabra. Y por eso tenemos la palabra que uno mismo tiene que tener esa fe. Uno mismo tiene que creer solamente, hermano, que Jesucristo es la respuesta para todas las cosas. De cierto, la advertencia sobre el regreso de Jesucristo por su iglesia se ha predicado durante mucho tiempo, hermano. Le hemos ido vez tras vez y es bueno que lo oigamos muy seguido, hermano. Para que en caso de que nuestros pies se enchuequen y sigan el mal camino, puedan ser enderezados, hermano, en irse uno en el camino apropiado de Cristo. Podemos estar seguros de que muchos dirán que si aún que de los que se queden atrás, hermano, si me hubieran dicho, habría estado preparado. Pues déjeme decirle, te ha dicho por más de 2000 años que Jesucristo viene. Y así la gente, los cristianos o los perdidos no se han preparado, hermano. No es porque no se les dio la advertencia, no es porque no se les dio el aviso, es porque ignoraron la palabra de Dios, hermano. Y la miraban como una cosa, ay, nomás a la ligera o insignificante para sus vidas. Aún de cierto, quizás si sus sentidos se han embotado, hermano, junto con su audición, en otra palabra, ya no oyemos. Es como dice, bueno, no sé cómo traducirle la palabra de inglés de español, pues es como decir, hermano, que de tanto que hemos oído de la venida de Jesucristo, ya casi ya no tiene ningún efecto, ni bueno ni malo en el corazón del cristiano. Porque ya lo sabemos todo. Y no necesito que nadie me enseñe o nadie me diga porque ya lo sé yo todo. Pero en realidad lo que no entendemos, hermano, es que cuando llegamos a ese punto de nuestras vidas, entonces de cierto en parte también estamos perdiendo el amor a Dios, hermano. De cierto, muchas personas están más preocupadas por sus vidas que por eso descuida uno de la palabra de Dios, hermano. Dejamos que los problemas de la vida, dejamos que las dificultades, las luchas, las pruebas, las tribulaciones, dejamos que todas estas cosas, hermano, aún tomen lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, que a veces nos enciegan y nos hacen, hermano, que descuidemos de la palabra de Dios, que dejemos de buscar de Dios, hermano, para nuestras vidas. Aún de cierto, Jesús dijo que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será la venida de Jesucristo en nuestros tiempos, hermanos. Pues usted sabe cómo está el mundo ahorita. Usted sabe cómo está en esta nación en este día, hermano. Hay muchos pleitos, hay mucho odio, hay mucho coraje, hay mucha violencia, hay mucho de todo, hermano, de mucho de toda esta maldad en esta nación como en este mundo, hermano. Los cristianos siendo perseguidos, los cristianos siendo asesinados, hermano, aún por la causa de Jesucristo. ¿Aló?
¿Sabía usted que el evangelio es el evangelio más odiado, hermano? A ver, todavía de esa película que quieren hacer, ¿verdad? Que van a sacar hoy en unos cuantos meses, yo creo. La película, hermano, que donde le van a poner ahí que Jesucristo estaba haciendo hechicería, brujería y poseyendo gente y totalmente diabólica, hermano. Si no ha oído esa película, ve ahí los comentarios que lo que tienen que decir de esa película. Entonces, pero aún, hermano, fíjense cómo el cristianismo lo han puesto para abajo, lo han botado para afuera, pero toda otra religión del diablo, hermano, nadie hace nada contra ellas. Nada, nada. Pueden quemar una Biblia, pueden quemar un lienzo de Biblia y a nadie le importa. Usted va y quema una Biblia de los diabólicos allá, hermano, y no, hombre, se levanta todo el mundo como se levantó todo el infierno, hermano. Entiéndale. Peores cosas vienen a este mundo y nosotros debemos estar listos, hermano. Y la palabra de Dios nos da la advertencia que de cierto, si usted oye a los profetas decir que las cosas se van a componer, pues esos no son profetas de Dios, hermano, porque las cosas no se van a componer. Aún de cierto el profeta debe estar predicando, debe estar profetizando lo que viene a este mundo, hermano. Y no de la prosperidad y no de estas otras cosas que de cierto no te van a ayudar para nada, porque entiéndale, desnudos entramos a este mundo y desnudos saldremos de este mundo, hermano. En otras palabras, llegamos sin nada y nos iremos sin nada. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hicimos con nuestras vidas, y eso es lo que nos llevamos con uno, hermano. Va a determinar la eternidad con Dios o la eternidad separada de Dios, hermano. Esa es la única cosa. Aún probablemente podríamos asumir que la situación no es diferente hoy como en los días de Lot y Noé, hermano. Y véalo. Nosotros verdaderamente no sabemos cómo estaba la condición, pero aún, hermano, como se escribe, eran los tiempos terribles, hermano, eran tiempos de violencia, eran tiempos de maldad, de perversiones, hermano, de todo tipo de maldad se estaba cometiendo en esos días, hermano, en el tiempo de Noé como en el tiempo de Lot. Y véale, hoy en día, a mí ya como dice uno, ¿verdad? Los buenos le dicen malos y a los malos le dicen buenos. ¿Aló? La perversidad, hermano, que se lleva a cabo. Y aún tenemos el gobierno, los oficiales estatales, hermano, que aún promueven leyes para proteger a los criminales, hermano. Y a los justos, hermanos, eso los meten en la prisión, los golpean, los meten en la prisión. ¿Por qué? Porque se van contra aquello que es justo delante de Dios. Véale, hermano. Y si no le entiende, bueno, nomás mire las noticias y tenga cuidado cuáles noticias vea también. Porque dependen las que mire, va a determinar cómo va a ser uno también, hermano. Porque aún hay como hay la verdad, como hay mucha mentira también en este mundo, hermano. De cierto, la vida continuó como siempre, hermano, en esos tiempos como continúa hoy en día. La gente hizo el mal rechazando las advertencias, pero al final siempre va a haber una paga, hermano. En el tiempo de Noé se les daba el aviso a la gente, en el tiempo de Lot se le dio el aviso a esa gente. Temporalmente, hermano, aún fue brevemente en el tiempo de Lot, pero aún, hermano, en el tiempo de nosotros ya tenemos más de 2000 años que se nos está dando la advertencia de lo que está por venir. Y pónganse a pensar, ¿cuántos verdaderamente le han puesto caso, hermano? ¿Cuántos? No, yo no sé el número, yo no sé si usted sabe el número, pero ¿cuántos verdaderamente le han puesto atención a esa advertencia que se nos está dando por más de 2000 años, hermano? Pero ¿sabe cómo nos damos cuenta realmente estamos hablando de los cristianos, si a los cristianos les importa o no, hermano? Es por lo que uno está haciendo con su vida en este momento, el tipo de vida que uno está viviendo ahorita, hermano. Oh, yo sé, se oye como un disco rayado, hermano, pero es mejor que se raye el disco ahorita que ni que el disco sea quemado para siempre por toda la eternidad, hermano.
Pero ¿cuántos? Usted sabe verdaderamente, hermano, que no todo lo que predica Jesucristo y no todo lo que oye Jesucristo, aún, hermano, está viviendo al conforme de la voluntad de Dios, hermano. Hay muchas cosas que están aconteciendo y al fin, hermano, nos daremos cuenta verdaderamente cuando toque esta trompeta, hermano. Verdaderamente en ese día nos vamos a dar cuenta quién eran los fieles de Jesucristo. ¿Quién? No quién eran los religiosos de Jesucristo, no quién eran los que proclamaban escritura para acá y escritura para allá, pero vivían una vida perdida, no los que cuánto oraban bonito, no los que cuánto profetizaban, no los que cuánto echaban fuera demonios, no, hermano, será quién verdaderamente eran los seguidores de Jesucristo, hermano. Y en ese día nos vamos a dar cuenta, bueno, probablemente si no estamos aquí no vamos a dar cuenta, pero los que se queden atrás se van a dar cuenta, hermano, quién eran los verdaderos seguidores de Cristo. No seamos engañados y no nos engañemos nosotros mismos, hermano, porque de cierto va a venir un día. Y aún como están todas las cosas aconteciendo ahorita, hermano, aún ¿sabía usted que ya están teniendo sus sacrificios en Jerusalén, hermano? Ahí en Israel, con la vaca colorada, la red heifer, hermano. Aún todas estas cosas ya están aconteciendo, hermano. Y así uno no puede creer que la venida de Cristo se acerca más y más cada día. Entonces tenemos un problema. O de cierto, no queremos que Dios venga porque queremos vivir la vida que queremos vivir. Pero de cierto, si fuera por mí, no que sea egoísta, hermano, pues yo quisiera que Cristo ya viniera. Y que todos los demonios se queden con todo lo que quieran quedarse en este mundo, hermano. Todos estos pleitos que existen, hermano, es porque el hombre quiere poder. El hombre quiere dominar, hermano. Por eso hay todos estos pleitos ahorita, porque el hombre quiere dominar, quiere estar en control. ¿Y sabe qué diría yo? Pues dáselo, Señor. Arrebátanos de este planeta y déjalos que hagan lo que quieran hacer para que de cierto reconozcan que hay solamente un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y yo sé que a lo mejor esto no se oye bien con usted, hermano, y se oye medio egoísta, pero bueno, ¿qué le puedo decir? yo ya quisiera irme, hermano. No morirme, ok, pero irme. De aquí, vámonos de aquí. 1 Pedro 3:19 nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por aguas. Y de cierto en los días de Noé, hermano, el hombre se había vuelto extremadamente malvado, sus pensamientos, sus planes eran hacer el mal siempre, día tras día tras día. El tiempo de los gigantes, hermanos, aleluya. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? La tierra estaba llena de violencia, tal la vemos hoy en las noticias, hermanos, también vemos que esta tierra está llena de violencia también. Usted ve este día y usted ve cómo la Biblia describe de los días de Noé, describe de los días de Lot, hermano. No hay ninguna diferencia. Sí, de cierto, la cultura ha cambiado. Sí, de cierto, ha progresado el mundo, hermano, la humanidad. Sí, de cierto, en aquellos tiempos no tenían carros, no tenían pistolas, pero ahora sí existen todas esas cosas, hermano. Pero no cambia la verdad que hay violencia tremendamente, hermano, en estos días. Génesis 6:12 nos dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y sabe usted que este es exactamente lo que va a acontecer de vuelta, hermanos. Pero de cierto tiene que pasar esos 7 años de tribulación. Pero al fin, no me malentienda, a todos aquellos que quieren salvar el planeta,
que porque se está quemando el planeta, hermano, déjeme decirle, Dios lo va a quemar. No me va a quemar el planeta, va a quemar el cielo y la tierra, y va a ser un cielo y la tierra nueva, hermano. Todo esto se va a acabar. Todo lo que existe en este día se va a acabar, hermano, y Dios va a comenzar de nuevo. Y en eso nuevo que va a ser, ahí estarán los verdaderamente seguidores de Jesucristo, los fieles de Dios, los que nunca se rindieron, los que siempre buscaron de Él, hermano, los que buscaron vivir en obediencia a la palabra de Dios, hermano. Ahí estarán todos esos, hermano. Entiéndele que el Señor no es injusto. Advirtió a la gente a los tiempos de Noé, le dio advertencia también en el tiempo de Lot, igual como hace hoy en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Pero sin embargo, se negaron a obedecer su advertencia hasta que fue demasiado tarde, hermano. ¿Y sabe usted que lo mismo será cuando la trompeta toque, hermano? Sea una, o sean dos, o sea 1,000,000 de trompetas que toque. Será lo mismo. Si vamos a decir, por ejemplo, nosotros sabiendo la palabra de Dios, por alguna razón que nomás Dios supiera por qué. Porque entiéndale que Dios conoce lo que existe en nuestra vida y Dios sabe lo que existe en nuestro corazón. Y vamos a decir, por ejemplo, nos llegáramos a quedar nosotros, hermanos, tocara la trompeta y de cierto varios de nosotros no nos fuéramos de este lugar, hermano, ni de este planeta, porque pensábamos que éramos santos, pero no éramos santos, hermano. Entiéndale, Dios conoce el corazón y Dios no se equivoca en lo que Él hace, hermano. Entonces póngase a pensar, aún, hermano, en ese tiempo vamos a decir, ay, hubiera cambiado mi vida, pero será demasiado tarde, hermano. Bueno, no completamente tarde, ¿ok? Pero será demasiado tarde para escapar la ira de Dios que vendrá sobre este planeta, hermano. Es cosa que tenemos que pensarle nosotros, hermano. Muchas veces, usted oye a los cristianitos, ¿verdad? Y no es nada malo, hermano, y no lo pongo para abajo, ¿verdad? Que hablan con este tipo de lenguaje, que hace empezar como que, están más sanchuchos que yo no me hace sentir como un vil pecador, como hablan, hermano, pero verdaderamente son lo que profesan hacer. Verdaderamente son tan santuchos así, hermano, como declaran, verdaderamente son hijos de un rey. Aló. Nomás Dios sabe y nomás cada uno de nosotros sabemos, hermano. Pero anyway, aún de cierto, muchísimas personas perecieron en esos 2 eventos, hermano. Muchos perecieron. Aunque ocurrió sobre la paz de la tierra, el pecado fue juzgado por Dios, que es una abominación a los ojos y oídos del Señor, hermano. Todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Y fíjate que Dios es tan bueno y tan paciente con nosotros que en estos días nos da la oportunidad a ver si verdaderamente el hombre se arrepiente de sus maldades, hermano. Ese tan paciente que es Dios con nosotros. De cierto, nosotros no tenemos ese tipo de paciencia, hermano. Nosotros no tenemos ese tipo de aguante en nuestras vidas. En ocasiones muy fácilmente nos enfurecemos, en ocasiones muy fácil nos enojamos, en ocasiones muy fácil abandonamos, hermano. Aquellos que verdaderamente pensamos que eran amistades o whatever de nosotros, hermano. Pero dele gracias a uno, le debemos dar gracias a Dios, hermano, que Él no es como nosotros. Él tiene esta paciencia y ¿sabe por qué? Porque ni usted y yo verdaderamente conocemos, hermano, lo que verdaderamente le espera a este mundo, a esta gente, hermano. Pero Dios sí sabe, hermano, porque Él fue el que preparó todo desde el principio de la eternidad. Eso, Él sabe lo que le espera a la gente y Él no quiere ser injusto, hermano. Él siempre ha sido justo. Dios siempre ha sido justo con nosotros, hermano.
Y Él espera a ver si por medio de la palabra, por medio de señales, por medio, hermanos, de aquellos que Él envía, hermano, esta gente perdida, aun si a ver si la gente cambia, pero hermano, si la gente no quiere cambiar, al fin se acaba la paciencia de Dios. De cierto, no debemos nosotros ser engañados, hermano, por estos científicos, hermano, que afirman que, como cuando hubo el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, hermano, ¿qué dicen los científicos? No, pues que hay una piedra del cielo, y por eso pegó el diluvio, o que cayó azufre del cielo y por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Eso no fue una cosa de Dios, ese fue un accidente, esa fue una destrucción naturalesca, hermano. No, hermano. No seamos engañados. Porque si hubiera hecho algo natural, hermano, entonces no hubiera nomás caído en Sodoma y Gomorra y esas aldeas alrededor, hubiera caído sobre toda la faz de la tierra, hermano, que estaba dispuesta a esas piedras, hermano. Y esto del diluvio, hermano, Dios controla todo. Dios controla las aguas, hermanos. Dios controla los mares. Nunca se ha puesto a pensar que interesante que los mares no pasan la línea, hermano. Hasta el salmista nos lo dice, que Dios la afirmó. El salmista dice, Dios la afirmó, que le dio instrucciones a la mar: no pases de aquí para allá. Dios controla todas las cosas, hermano. Entonces ya si no estamos convencidos, hermano, que este día se aproxima, entonces verdaderamente tenemos un problema. A lo mejor no somos de Cristo, o a lo mejor somos ateos, o a lo mejor no creemos de la palabra de Dios, hermano, como debemos de creer, nomás cuando nos conviene. Pero de cierto, en el caso de Lot, hermano, aún los ángeles tomaron a Lot, lo tuvieron que agarrar en la mano a él y a su esposa y a sus hijas, hermano, y botaron fuera de la ciudad, porque no quería salir. Y así no son muchos cristianos en este día, hermano. No quieren salir del pecado, no quieren salir de la vida pecaminosa, hermano. Y Dios les dice: salte, porque viene ese día de juicio, rescata tu vida. Pero el hombre dice: no, hombre, son puras mentiras, Dios no existe. Y aún cuando uno muera, pues ahí se acaba todo y no hay vida después de esta. No, bueno, pues pregúntele a todos aquellos que han muerto, hermano, que fueron incrédulos, a ver dónde mero están ahorita. De cierto, Dios cayó, la palabra nos dice. Ya si no creemos la palabra de Dios, hermano, entonces nosotros tenemos un problema. Y para este tiempo nosotros debemos de creer verdaderamente en la palabra de Dios y estar afirmados en la palabra de Dios, hermano. Porque de cierto, el Señor fue el que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, hermano. Él fue. Al contrario de lo que dice el hombre, dicen los científicos, hermano, que no fue parte de Dios, que estas cosas de Dios fue nomás, pues es como una fábula, hermano, son unas mentiras, algo compuesto para el hombre. No, hermano, esto es lo que el diablo quiere que uno sepa, hermano, pero no es verdad. Todo esto lo que ha acontecido, aconteció porque Dios ha controlado todo, hermano. De cierto, sabemos que Jesucristo regresa pronto, hermano. Aquí es la pregunta muy importante para nosotros como cristianos: es: ¿verdaderamente estoy listo? ¿Verdaderamente estoy listo o no estoy listo? Yo sé que junta usted un grupo grande y hace esa pregunta, y de cierto yo le garantizo que 99.9% dirán: yo estoy listo. Pero de cierto, si haría otra pregunta y les diría a esos 99.9%, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de vivir en pecado? Bueno, le garantizo que muy poquitas manos, yo creo, se levantarán. Dios no puede ser engañado, hermano. Créame usted a mí o no me crea, Dios no puede ser engañado. Dios conoce nuestras vidas.
Dios verdaderamente sabe si estamos viviendo en pecado o estamos viviendo para Él, hermano. Yo no estoy hablando de aquellas cosas que cometemos por ignorancia, hermano. Yo estoy hablando de aquellas cosas que uno hace estando consciente de lo que está haciendo. Se va contra la voluntad de Dios, hermano. ¿Es cierto? La tierra tiembla, hermano. ¿Cuántos temblores no han ocurrido este año, hermano, en este mundo? ¿Cuánta gente no ha perdido su vida, hermano? Los temblores, aún la tierra tiembla con terremotos, hermano. Hay erupciones de volcánicos, hermano, también. Hay hambrunas, aún hay sequías, hay destrucciones naturales, hermano. Hay inundaciones, aló. Todo esto lo estamos viendo nosotros, aún por medio de la televisión, hermano, que proyecta todo alrededor del mundo. Las plagas, hermano. Cada día después del 2020, ahora como que hay más plagas que ni antes, hermano. Y ya no saben cómo llamarle, y ya no saben cómo curarlas, hermano. ¿Aló? Enfermedades, muchas cosas más que nos advierten que el tiempo está cerca, hermanos. Le digo también, pues ya que estamos hablando de la plaga, ¿ok? Le digo, hay un mosquito que le dicen mosquito, es un mosquito café, que le gusta besarte en tu labio, o picarte en el labio, que le dicen el kissing bug. Pues no tiene nada chistoso, porque si te pica ese animal, hermano, nada más que huya con el doctor. Porque si no lo trata, y este ahorita, hermano, este existe en 32 estados ahorita, estaba diciendo la noticia. Ese animalito existe en 32 estados y la gente que no se cura, hermano, que no ve a ver el médico, entonces si prolongan esto, hermano, entonces el resto de la vida tienen que vivir en medicamentos. La cura hay cuando lo pescan al principio, hermano. Y después de eso, pues ya no tiene remedio. Vivirá con esa enfermedad para siempre, hermano, hasta que muera uno. Y vivirás en medicamentos también, hermano. Todas estas cosas están aconteciendo, hermano. ¿Usted cree que nos moviera al cristianismo, a buscar más de Dios, a hacer, déjame, mi vida tiene que cambiar? Tengo que cambiar porque Dios viene y yo no quiero estarme preparando, yo ya quiero estar listo para cuando ese trompeta toque, hermano. Pero de cierto la pregunta no debería ser ¿cuándo regresará Jesús, hermano? Por su iglesia, sino que estoy verdaderamente yo listo para encontrarme con el Señor o me quedaré atrás, hermano. Muchas veces dijimos, pues esto no se le debe predicar a un cristiano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca se le debe decir a un cristiano, ¿estás listo o te vas a quedar atrás? Bueno, la verdad es muy simple. Porque no muchas veces lo que profesamos ser somos en el cristianismo. No muchas veces lo que dijimos con la boca es lo que hacemos con nuestras vidas en el cristianismo. Y le regreso para atrás al autor que conoce todas las cosas, al autor que no tiene ninguna ubicación y de cierto le conoce de letra a letra y de línea a línea y de hermano de vida a vida, Jesucristo. Todo Él lo conoce de cada uno de nosotros. De cierto, esto debe hacernos temblar. Esto debe hacer que el corazón a lo mejor deje de palpitar 1, 2, 3 veces de temor, hermano. Y sabiendo que Dios conoce mi vida. No por fuera, por dentro. Estamos nosotros llamados a vivir para el Señor Jesucristo, hermano. Estamos llamados nosotros a perseverar con Jesucristo, que soportó la cruz, hermano, y a ocuparnos nosotros hasta que Él venga. No rendirnos, no dejar de vivir, no dejar de trabajar. Tenemos que ocupar hasta que Él nos llame o hasta que esa trompeta toque, que es tiempo de ser arrebatados
de esta tierra, hermano. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? De cierto, yo quiero pensar que cada uno de nosotros, hermanos, ya hemos puesto la justicia y la maldad en las escalas y hemos visto que la justicia tiene que prevalecer en nuestras vidas, hermanos. Que tenemos que ser justos delante de Dios, no importa lo que esté aconteciendo afuera, hermano. No importa lo que diga el prójimo, nosotros tenemos que ser justos, hermano. Sabemos que hay quienes no creen en la existencia de Dios, hermano. Y en veces los cristianos se convierten así. Bueno, los que decían que eran cristianos, hermano, en un tiempo. Especialmente cuando llega la tragedia a la vida. Ahí es cuando verdaderamente uno se da cuenta si verdaderamente tenía uno la fe en Dios o no tenía la fe en Dios, hermano. Si verdaderamente uno creía o no creía. De cierto, el hombre cree que lo que sucede en la tierra se debe al cambio climático, que no. Tiene toda esa gente loca que anda ahí, bueno, no sé cómo decirle, que andan ahí protestando. Esto climático, los tiempos climáticos. Usted sabe que, póngase a pensar, ¿ok? Usted sabe que toda esta gente que ha gritado así, juntamente con los que han sido vicepresidentes en esta nación, hermano, que lo que decían que para el 2010, está hablando de los principios de los 2000, ¿ok? Y que si para el 2010 no hacemos nada, todos los Estados Unidos, el mundo va a estar hundido en agua. Hermano, estamos 2025 y el agua todavía está en su propio lugar, hermano. No hay nada que sea hundido. O le enseñan, le enseñan esos retratitos donde están estas casas antiguas, hermano, en la orilla del mar, que diciendo, pues si no hay cambio, todo esto se va a hundir. Y 10 años después está todo igual ahí en la orilla del mar, hermano. El hombre piensa que sabe, pero no sabe. Porque Dios es el que tiene control de todas las cosas, hermano. Y de cierto, nosotros sabemos que si Dios dijo que un día Él viene por su iglesia, Él viene por su iglesia, hermano. La única pregunta viene para nosotros, ¿estaré yo allí o no? Algo muy importante que uno tiene que considerar, ¿verdad? Porque de cierto nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hermano. Para que sepamos que Dios es fiel, Dios es justo y Dios no echa mentiras, hermano. Nosotros echaremos mentiras, pero Dios no echa ninguna mentira. Él es fiel y está comprometido en lo que Él ha dicho que va a hacer, hermano. Amén. Póngase de pie conmigo. Padre eterno, le damos gracias. Y le damos gracias por su palabra, porque de cierto su palabra nos da ese ánimo, Padre, para vivir para usted, sabiendo que no importa lo que esté aconteciendo en nuestras vidas en esta hora, o lo que hayamos pasado, o lo que tengamos que pasar, Dios mío, sabemos que un día seremos rescatados de todo esto, Padre, y seremos heredores de ese lugar precioso llamado aún el cielo, bendito Padre, donde ya no habrá dolor, ni llanto, ni lágrimas, ni enfermedades, ni tribulaciones, bendito Dios, ni maldad. Eso nos mueve, Padre, a esperar ese día glorioso cuando usted nos llame, o cuando usted venga por su iglesia, mi Señor Jesucristo. So, ayúdenos como sus hijos, sus hijas, bendito Dios, a nunca perder ese ánimo, Padre, esa confianza, y siempre estar esperando, Dios mío, porque uno no sabe la hora cuando esa trompeta tocará, eterno Dios, pero que siempre estemos esperando, Dios mío, listos para apartar de este mundo
y listos para estar delante de su santa presencia eternamente, Dios mío, aleluya. Padre, fortalécenos. Y lo que está aconteciendo en nuestras vidas en esta hora, Dios mío, que probablemente el enemigo trate de usar para traer desánimo a nuestro corazón. Que todo eso, bendito Padre, sea destruido, puesto a un lado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que sigamos creyendo y sigamos siendo fortalecidos en busca de su palabra, comunicándome nosotros con usted, Dios mío, por medio de la oración y de cierto, esperando esa respuesta por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que un día todo esto se termina y un día los fieles estarán con usted para siempre. Ayúdemos que mantengamos esa fidelidad en usted hasta el morir, hasta el fin. Y esto se lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, bendito Padre, Yeshua, Jesucristo, aleluya.